Segunda mesa de reflexión también muy interesante, y por lo cual invito a los participantes a tomar su lugar para dar inicio a este segundo momento de reflexión sobre un trabajo que lleva por título Marta R. Gómez y Diego Rivera en la coyuntura cultural y política del México post-revolucionario. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya son tardes, ¿no? Sí, ya son tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. La verdad que esta conferencia que nos brindó el maestro Rodríguez fue una conferencia de primer nivel, pues, ¿no? Y no podía terminar de otra manera más que casi nos tendríamos que haber parado a bailar. De verdad, yo creo que eso era lo que tendríamos que haber, con esto tendríamos que haberla culminado su conferencia. La plática, la ponencia que les vamos a presentar ahora es una ponencia que se titula Marta R. Gómez y Diego Rivera en la coyuntura cultural y política del México post-revolucionario. Sí, ahorita van a proyectar. Okay. Esto lo vamos a estar trabajando así. No es un PowerPoint lo que vamos a presentar, les vamos a leer. No lo vamos a leer todo, lo vamos a leer unas partes nada más y se van a ir ilustrando, por decirlo así, esta lectura se va a ir ilustrando con algunos materiales que hemos preparado. Esta ponencia o este escrito no es un escrito que haya hecho solamente una persona, lo hizo la doctora María Isabel Palacio Rangel, el doctor Álvaro Reyes Toski y un servidor, Jorge Ocampo. Este es efectivamente, como nos dice el maestro Rubén, esta es una ponencia que habla sobre Diego Rivera y Marta R. Gómez. Pero no habla de Diego Rivera y Marta R. Gómez de manera diferenciada, sino habla de Diego Rivera y Marta R. Gómez, encuentros afortunados en Chapingo. ¿Qué hacían estos dos personajes aquí juntos? ¿Qué hacían estas dos figuras? ¿Cómo fue que confluyeron y se encontraron aquí? Y entonces de lo que se trata es de reconstruir un momento, un espacio, un lugar, pues, ¿no? Y un encuentro. Muchas veces este encuentro no es un encuentro, ¿cómo les explico? No es un encuentro casual. Las casualidades, el azar, la suerte, como decimos en el mismo texto, no, puede ser que no existan. Les llamamos casualidades porque detrás de un evento como este encuentro afortunado existen una gran cantidad de relaciones necesarias, pero son tantas puestas y digamos de manera poco ordenada para una comprensión rápida, que mejor decimos es un azar, es un encuentro afortunado, es la fortuna la que se incluyó ahí, es la casualidad. Y sin embargo, cuando hacemos esta explicación, nos damos una libertad. Y la libertad es una libertad de una composición, de una elaboración literaria, pero que tiene un fundamento histórico. Vamos, de pronto van a aparecer nuestros personajes como si estuvieran hablando, cuando en realidad, quién sabe qué tantas cosas hablaron y qué tantas cosas se dijeron. Pero nosotros nos damos la libertad inclusive de poder poner en su boca comentarios, conversaciones, que seguramente se dieron, y si no se dieron, igual se las ponemos, ¿no? Para llegar a Chapingo, en 1923, en ese inicio de 1920, de esa década de 1920, no era muy fácil llegar por el transporte público, pues, ¿no? Por la carretera. Esta era una carretera de un solo carril, pues, ¿no?
y digamos no muy afortunada en su estructura como las carreteras en ese principio del siglo XX. Acababa de pasar la revolución y no había mucho interés en tener las carreteras muy bien comunicadas, etcétera. Y entonces en lo que se movía fundamentalmente las personas y las mercancías en esta región era en el tren. Era el tren. Y entonces este tren salía a las 8 de la mañana de la Ciudad de México, ahí de San Lázaro, y llegaba, se tardaba más o menos entre 40 minutos, una hora, en llegar aquí. ¿Le das la siguiente, por favor? Este trabajo, bueno, aquí tenemos a Marte Regómez y a Diego. Es un Diego joven, ¿no? Que luego no estamos muy acostumbrados a ver, ¿no? Siempre lo recordamos como en su fase ya más madura. Y a Marte Regómez lo tenemos en una fase más madura, pero era más joven, pues, ¿no? Cuando en ese periodo, ¿no? Aquí invertimos, ¿no? Pero no importa, lo que importa es tener la presencia de estos dos personajes. Este trabajo se lo dedicamos a Juan Pablo de Pina, que fue un maestro de la universidad, muy querido, muy estimado, y el que siempre nos inspiró para poder realizar las historias sobre la universidad y sobre todo reflexionar la universidad, casi como lo decía el maestro Rodríguez, en el sentido de entender nuestra universidad y ser constructores de ella. Ese es el sentido más fuerte al que nos impulsó Juan Pablo de Pina. Y a él le queremos dedicar ese trabajo. Les comento que entonces el tren salía de la Ciudad de México y llegaba más o menos como a las 8:30, 9 de la mañana, llegaba a la estación Chapingo. La estación Chapingo estaba aquí enfrente, pues, ¿no? En la entrada principal de la universidad. Ahí estaban esas estructuras, pues, ¿no? Digamos, el lugar en donde estaban los que controlaban la estación de tren, ¿sí? Bajaban los que venían a la universidad y caminaban toda la calzada que estaba llena de los árboles fresnos estos, pero cerraban arriba y hacían una especie de túnel casi mágico, pues, ¿no? Siempre la gente, cuando las diferentes expresiones que hemos visto, que conocemos de la gente que caminó por esa calzada cuando estaban esos grandes árboles, es que llegaban a un lugar maravilloso, a un lugar mágico. Se enamoraban del paisaje, se enamoraban de la escuela, se enamoraban de la escuela primero por esa entrada triunfal que hacían en ese arco de árboles. Imaginémonos que ese tren llegaba más o menos a las 8 de la mañana y que en algunas ocasiones coincidían en el tren Marte Regómez y Diego Rivera con su equipo de colaboradores. Marte venía a pintar Diego venía a pintar y Marte Regómez venía a impartir sus cursos y a realizar las tareas de dirección de la escuela. Hay una composición que nos interesa porque hay una tríada que se puede juntar con un personaje más, que es Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto, muchos de ustedes lo han de haber oído nombrar en alguna ocasión. Hay una población en Yucatán que se llama así, Carrillo Puerto, que antes se llamaba San Santa Cruz, que fue el centro de la rebelión maya, o uno de los centros de la rebelión maya, de lo que le llamamos la Guerra de las Castas. Y ahora se llama Felipe Carrillo Puerto. Hay un busto de Felipe Carrillo Puerto colocado aquí en nuestro campo universitario, que está enfrente del auditorio principal. Está puesto, pero no dice su nombre, nomás dice FCP, como que alguien le dio un poco de pena poner o de evidenciar de quién se trataba. Y Felipe Carrillo Puerto fue un personaje que se ligó con Marte Regómez de manera muy amplia, los dos con una vocación zapatista, y con Diego Rivera en la dimensión libertaria y anarcosocialista
en el caso de Felipe, comunista en el caso de Diego. Marte R. Gómez no fue comunista ni socialista, fue un agrarista. Y eso es digamos, tiene una orientación ideológica diferente. Había una composición que teníamos para este momento, que es la canción Peregrina. ¿Sí? La canción Peregrina es una canción que se elabora en Yucatán y habla de la novia, de la compañera, del amante de Felipe Carrillo Puerto, de su segunda esposa. Y era una escritora norteamericana que vino y se tuvo que retirar a Estados Unidos, y afortunadamente se retira porque la represión se cebó en el movimiento popular yucateco inmediatamente, y entonces, pero quedó la canción de Peregrino. La canción de Peregrino es una canción hermosa, pues no, es una canción al estilo de la trova yucateca, ¿sí? Entonces ya llegaban Marte R. Gómez y Diego Rivera y caminaban, venían desde el tren, venían platicando, cada quien de sus actividades, de sus confluencias, del contexto en el que vivían, un contexto muy tenso, muy enérgico. Y entonces en ese momento venían platicando, y cuando bajaban del tren tenían que venir, seguían caminando, siendo observados por los estudiantes que ya estaban en esa época, por los trabajadores y por los profesores. Muchos de los profesores también venían de la Ciudad de México y también se bajaban del tren y también hacían ese camino junto con Marte y con Diego Rivera y los colaboradores de Diego. El tren antes cargaba alimentos, pulque, trigo, maíz. Inclusive había una escuela que entraba al campo escolar, al campo de la hacienda, y llegaba hasta donde ahora es junto a la Tabandera. Y ahí era esa escuela de tren, ahí bajaba algunos aperos de labranza, pero sobre todo se llevaba el pulque y se llevaba el trigo que se producía en la hacienda. La hacienda llegaba desde la mitad del lago, colindaba con la hacienda de Aragón, lo que es actualmente la colonia Aragón o las colonias Aragón, en la mitad del lago, y hasta Soquiapan, hasta cerca de Río Frío. Era una hacienda chiquita. Ustedes han de decir una hacienda chiquita. Sí, era una hacienda chiquita porque había haciendas que esta se podía recorrer en un par de días, pues no, pero había haciendas que podían durar cabalgando una o 2 semanas cabalgando y no salías de la hacienda, ¿no? Esas eran las haciendas grandes. La Escuela Nacional de Agricultura se había trasladado de San Jacinto, en la Ciudad de México. Le da la siguiente, por favor. Allá por los rumbos de Tacuba y de la Normal de Maestros, de la actual Normal de Maestros, a la hacienda expropiada. Los veterinarios con quienes se compartió la actividad escolar durante casi 60 años ya no estaban incluidos, salieron de la nueva escuela, de tal manera que en 1919, cuando se reabrió la Escuela Nacional de Agricultura, los veterinarios ya no estaban, ya habían creado su propia Escuela Nacional de Veterinaria, que pronto se integraría 10 años después a la Universidad Nacional de México, en la lucha por la autonomía. Todavía no era UNAM, era la Universidad Nacional de México solamente. Entonces aquí tenemos antes, Meli, por favor, tenemos a la Escuela Nacional de Agricultura, antes, tenemos la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, tenemos la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria allá en San Jacinto. Finalmente quedó como esto. Todavía existe la escuela, por lo menos los edificios, y están en posesión de la UNAM. ¿Sí? Acuérdense que compartimos los veterinarios y los agrónomos, que compartieron esos edificios, y finalmente la UNAM los pidió y se los entregaron. ¿Sí? Chapingo no los pidió, los agrónomos no los pidieron. ¿Sí? Más adelante, cuando ya se pasa la hacienda de Chapingo, la siguiente, se pasa a la hacienda de Chapingo, pero la hacienda de Chapingo no es lo que vemos ahorita de Chapingo. La hacienda de Chapingo era el edificio principal,
lo que es actualmente irrigación, el edificio, el macizo de irrigación y ya. Eso era todo, el casco de la hacienda. ¿Dónde se tomaban las clases? En el edificio principal arriba. No había otro lugar. Las orientaciones que se habían desarrollado desde San Jacinto, vinculadas a la hacienda, mayordomo inteligente, administrador instruido, perito agrícola, agrimensor, estas eran las carreras técnicas vinculadas a la hacienda. El vendaval revolucionario las quitó. Y entonces quedaron solamente las carreras de agronomía, fundamentalmente dos carreras que son las fundacionales de la agronomía, que es la carrera de ingeniero agrónomo, se estudiaba en 5 años, y la carrera de ingeniero agrónomo e hidráulico, que se estudiaba en 7 años. De ahí se va a derivar fitotecnia y se va a derivar irrigación. Son las dos carreras fundacionales de la agronomía. Sin embargo, el modelo de la universidad, el modelo de la escuela que se estableció desde aquella época, se estableció como un modelo para todas las demás escuelas de agricultura, inclusive escuelas técnicas de agricultura, como las escuelas prácticas de agricultura, que luego se convertirían en las normales rurales. De tal manera que entonces, de esta Escuela Nacional de Agricultura, van a aparecer una constante que ya se había expresado cuando se cerró la escuela en 1914, que era la integración de los estudiantes a las comisiones agrarias. La siguiente, por favor. A las comisiones agrarias. Los estudiantes y algunos profesores se habían integrado a los ejércitos de Zapata, de Villa, de Obregón. Prácticamente se habían integrado a estos grupos, pero para repartir las tierras fundamentalmente. Es decir, utilizando los conocimientos de la topografía, levantaban los planos, levantaban los deslindes y podían hacer el reparto de tierras, y así como decimos, surco por surco, ejido por ejido, región por región, parcela por parcela. De esa manera los agrónomos diseñaron el rostro rural de México. Una de las gentes que se integró a las comisiones agrarias zapatistas fue Martí Gómez, siendo estudiante en 1914. 1916 ya está derrotado el ejército de la Convención, los villistas, los zapatistas, y Martí Gómez se regresa a la Ciudad de México y a partir de 1917 termina sus estudios y se convierte en ingeniero. Hubo un periodo en el que no estaba abierta la escuela, pero se podía terminar de estudiar a los que ya estaban en los años superiores. En la década de 1920, lo más importante, imagínense, acaba de terminar la revolución, acaba de acordarse la Constitución en 1917, se dijo cómo se va a construir el país, pero hay un forcejeo entre las diferentes fuerzas, están en tensión todas las fuerzas, tratando de establecer hacia dónde se va a orientar. ¿Va a ser una nación que favorezca más el reparto agrario o va a ser una nación que limite el reparto agrario y siga favoreciendo a los latifundistas? ¿Va a ser una nación que permita que sigan ingresando las empresas extranjeras a llevarse el petróleo, las minas, etcétera? ¿O va a ser una nación que imponga un sentido patriótico y una soberanía nacional? ¿Cómo tendrá que ser el país? Y las fuerzas están en tensión, las fuerzas se están enfrentando. Y el escenario, uno de los escenarios privilegiados de ese enfrentamiento es el gobierno. Es el gobierno, es el Estado. Y desde ahí vienen las grandes peleas entre las diferentes fuerzas. Esas fuerzas van a terminar más o menos hacia 1922-24. Fíjense la correspondencia con el periodo que estamos narrando de conjunción de Martí Gómez y de Diego Rivera, Felipe Carrillo Puerto, con un baño de sangre enorme en el país. Es el levantamiento de la huertista en contra de Obregón y de Calles, que va a arrasar con todos los opositores. En ese periodo, en 1919, asesinan a Zapata, en 1923 asesinan a Villa, en 1923 asesinan al principal general, el más importante, el más instruido general de la revolución, que fue el general Felipe Ángeles, no por nada el aeropuerto se llama así, ¿no? El nuevo aeropuerto,
Felipe Ángeles, el más importante general, el más instruido, el estratega de la artillería villista, ese era Felipe Ángeles. Felipe Ángeles ingresa en 1923 con el movimiento de la Huertista, ingresa al país con un grupo de compañeros y es tomado prisionero en la frontera e inmediatamente fusilado, sin juicio. A Carrillo Puerto también lo matan en 1923, 1924, tiene una persecución enorme y también lo asesinan, pues, ¿no? A él y a todo su gabinete y a buena parte de su familia. Él era ya gobernador de Yucatán. De tal manera que entonces esa tensión que les estoy queriendo narrar se expresa de esa manera sangrienta también. Prácticamente esa tensión no solamente ocurre en el ámbito militar, político, sino también en el terreno de gobierno, del reparto agrario, de la educación y del arte. Entre 1920 y 1940 y después, los campesinos siguieron reclamando sus tierras y lo interesante es de que les hacían caso. Bueno, estaban armados, ¿no? Era muy difícil no hacerles caso, pues, ¿no? ¿Sí? O me haces caso o aquí estamos armados, pues, ¿no? Muchos de ellos inclusive eran parte del Ejército Federal, se habían integrado al Ejército Federal, pero mantenían una identidad como organización campesina. De tal manera que entonces empieza una serie de movilizaciones, los campesinos armados, los obreros también armados, pero fundamentalmente ahora empiezan a aparecer nuevos sectores, las mujeres reclamando sus derechos y los artistas reclamando sus espacios. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Ahí está, aquí está. Esta es la movilización de los campesinos, aquí están la movilización de las mujeres, ¿no? Las mujeres reclamando sus derechos. En Yucatán se había desarrollado ya inclusive el voto para las mujeres y era posible elegir mujeres diputadas. En algunos otros lugares las mujeres podían votar, pero no podían ser electas, no podían ser candidatas. En Michoacán, en la misma Ciudad de México, en Jalisco, en algunos lugares no se les permitía. Todavía inclusive hasta la fecha, en algunas regiones del país, en algunos municipios, a pesar de que las mujeres ganan las candidaturas, si son presidentas o presidentas municipales o presidentas del comisariado o delegadas municipales, los varones no aceptan la presencia de las mujeres. Estamos viviendo un momento muy importante en nuestro país con la presencia de las candidatas mujeres, que eso va a colorear de otra manera nuestra nación. Esta década fue muy intensa, 1920, 1930, fue muy intensa. Siempre había movilizaciones, manifestaciones de fuerza, posibilidades de levantamientos, azonadas, amenazas con que tomo las armas y te destituyo, en fin, ¿no? Y al mismo tiempo se fueron creando los partidos y también se empezaron a organizar los artistas. Una de las formas de organización de los artistas fue con el muralismo. Entonces lo que tenemos son primero los muralistas, ¿no? Siempre hablamos de tres muralistas que son los más distinguidos, ¿no? Es Diego, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Siempre se habla de los tres grandes, pero no puede haber grandes si no hay un colectivo que los acompañe, ¿sí? El colectivo era muy amplio, era un colectivo enorme de artistas y todos reclamaban un espacio para poder expresarse. Una de las cuestiones importantes de esto era la presencia fuerte del conflicto revolucionario y de la tensión de fuerzas que existía en el país. Pero generalmente cuando vemos los procesos sociales y tenemos una guerra militar política, esa cosa oscurece a todas las demás manifestaciones, incluyendo las artísticas, las educativas, las organizativas y otras. Pero de tal manera que entonces, poco a poco, los artistas fueron incorporando, desde la pintura, desde la literatura, la música. Podemos apreciar buena parte de la obra musical muy importante de este periodo,
y inclusive la incipiente fotografía. ¿Sí? Los artistas asumieron diferentes posiciones revolucionarias. Por ejemplo, organizaron, es una cosa que parece inusitada, ¿no?, el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores, en 1922. Trabajadores técnicos, casi era como considerarse los pintores como obreros del arte, y por lo tanto se instalaban dentro de la clase obrera y podían formar sindicatos, justificaban la formación de sindicatos como cualquier otro trabajador. Una cosa que tenía Diego Rivera es que él, su cobro, vamos, el dinero que cobraba por pintar, era igual al que le pagaban a un albañil por día. Eso era lo que ganaba, el salario de un albañil por día. De tal manera que entonces su pretensión no era, claro, tenían que pagarle como albañiles a cada uno de sus colaboradores, pues, ¿no? Todos estaban trabajando, pero no hacía los cobros millonarios, excesivos, etcétera. Decía, y a veces tenían necesidad de algún recurso, y entonces decía que se ponía en una mesa y hacía dibujos, ¿no? 5, 10, 15, 20 dibujos, y había una persona que se encargaba de vendérselos a los turistas, y de esa manera completaba su ingreso, ¿no? María, ¿cómo se llama? Su esposa, su primera esposa, no le daba de comer si no traía ni... ¿Perdón? Lupe Marín, ¿sí? Su primera esposa. Frida era más desparpajada, ¿no? Sí, en ese sentido. Pero entonces los artistas empezaron a organizarse. Ese sindicato desapareció en 1928 por diferencias internas entre los propios artistas. Habían corrido a Diego Rivera del propio sindicato, se salió del Partido Comunista, pero en 1933 esa organización se convirtió en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que tuvo una gran importancia en la orientación ideológica del arte. Así como teníamos estos primeros muralistas, ahora vamos a ver a los murales, ¿sí? Y entonces los murales aparecen con ese tipo de expresiones, ¿no? Y este tipo de expresiones es muy importante porque si se fijan ustedes, se han dejado de lado 2 o 3 elementos que distinguían al arte pictórico antes de este proceso. Antes, los pintores pintaban a los personajes de las clases pudientes, a los aristócratas, a los que les podían pagar. Ahora no. Ahora prefieren pintar a los obreros, a los campesinos, a las mujeres, a los niños, a los mercados, a los temas nacionales, a los indígenas, de tal manera que entonces el objeto de estudio, el objeto de la pintura, ¿sí?, cambia. La otra era de que se prefería antes la pintura de caballete, ¿no?, los cuadros, y siempre dentro de las galerías, y ellos prefieren pintar al aire libre, lo que se llama la pintura de masas, o el arte de masas, el arte para las masas. Y eso viene inspirado por los teóricos de la Revolución Rusa al respecto de la cultura y el arte, Lunácharsky, entre otros, y ellos planteaban que había que ir a las masas, había que hacer arte para las masas, abrir los grandes lugares de conciertos para que la gente, los obreros, pudieran conocer las obras de arte, pero ya no llegaran solamente los aristócratas, por ejemplo, al Palacio de Bellas Artes, no nomás entraran los aristócratas, sino pudieran entrar todas las gentes, era entrada libre casi, ¿no? ¿Sí? De tal manera que entonces entrábamos en una dimensión diferente. Y entonces rompieron con esa visión, tanto en la temática como en la presentación, pero no solo, también en las técnicas, también en la elaboración de las pinturas. La pintura, por ejemplo, ustedes han de conocer la Ciudad Universitaria. En la Ciudad Universitaria hay un mural enorme, hay una serie de murales enormes, pero hay uno que es muy significativo, que es la Biblioteca Central. La Biblioteca Central está recubierta por sus 4 lados, es un cajón, pues, ¿no? Un cuadro, y entonces por los 4 lados está totalmente decorado, pero está decorado con cuadritos, con mosaicos,
con mosaicos bien pequeñitos. Y los mosaicos, cada uno de los colores de los mosaicos fue elaborado con una piedra, con una arcilla, con una tierra, de todas las partes del país. Eso fue la inspiración de O'Gorman, ¿sí? Pidió traer esa pintura, hacer pigmentos naturales con la tierra, con los recursos de todo el país, de tal manera que ahí tenemos nosotros no solamente una decoración, sino una decoración con recursos naturales, con recursos nacionales, ¿sí? Vamos, uno podría pensar, ay, qué ganas de ponerte el pie tú solito, ¿no? Así, tan sencillo que era ir a la tienda y comprar los pigmentos. Ah, no, pero había que traerlos de todas partes para que se demostrara que esa era una obra con un gran contenido nacional. Acuérdense que, ¿cómo definíamos a México? Pues no, esa era una gran preocupación de la filosofía también de Samuel Ramos y más adelante de Octavio Paz, de buscar la identidad de lo mexicano. ¿Qué es lo mexicano? ¿A qué se refiere cuando hablamos de México? ¿Qué es lo que nos da la distinción? Y esa era el gran espacio de expresión a través del muralismo. Revolucionaron todos los temas, no dejaron piedra sobre piedra. No tan solo se expresaron en el arte, en las organizaciones, sino en las acciones de los campesinos y de los obreros y de las mujeres y de los... Vamos, estaban metidos en todos lados estos artistas. No perdían su compromiso social. ¿Hay otro mural enseguida? ¿Hay otro de murales enseguida? ¿Sí? Bueno, no solo... desde el gobierno no solamente se aceptaron sus iniciativas, sino que las promovieron, las apoyaron, les pusieron dinero, pues, ¿no? Para pagarles sus salarios, aunque fueran escasos. Pero tenían que pagarles tanto los salarios como los materiales que usaban. De tal manera que entonces el gobierno empezó a emprender esto. Uno de el ministro de Educación, que era José Vasconcelos, fue uno de los financiadores de este proceso. El otro era, por ejemplo, Vicente Lombardo Toledano, que era el director de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Prepa 1, pues, ¿no? De lo que le llamamos ahora la prepa de San Ildefonso. Nada más había una prepa en aquella época, de la UNAM. Entonces, el anfiteatro de la preparatoria, ahí estaba, ahí se colocó una de las primeras obras de Diego Rivera, y se tuvieron que enfrentar a los estudiantes aristócratas de la UNAM, donde estaba Salvador Novo, que constantemente los venían a agredir, ¿no? De que qué monos tan feos y ya bájense de ahí. Y Fermín Revueltas, el hermano de José Revueltas, el hermano de Silvestre Revueltas, de Rosaura Revueltas, una familia de artistas. Fermín Revueltas era el pintor, tenía que llegar con pistola, ¿no? Entonces, cuando llegaban aquellos estarle diciendo, él sacaba la pistola y le decía, ¿de qué están? ¿Quién quiere platicar conmigo? ¿No? Entonces ya se iban, ¿no? De aquellos pirurris, ¿no? Se iban, ¿no? Difíciles dirían ahora, ¿no? Sin embargo, a pesar de que José Vasconcelos no compartía los puntos de vista de Diego, del movimiento social de los pintores, de los muralistas, sin embargo los apoyó. ¿Y por qué los apoyó? Porque no tenía otro lugar al que recurrir en eso que llamaba él las cruzadas por la educación, cruzadas culturales. Entonces, ¿cómo promover la cultura? Pues con los artistas que tenemos, y bueno, pues eran ellos o eran ellas. También empezó Diego a pintar en la sede de la Secretaría de Educación Pública, que tiene unos murales hermosísimos que se tendrían que visitar en algún momento, ¿sí? Solamente para darse cuenta de la grandeza. Pero esos murales los pintó al mismo tiempo que pintaba los de Chapingo. Entonces pasaba 3 días allá de la semana, 3 días allá en la Secretaría, 3 días en Chapingo, ¿sí? Entonces iba y venía constantemente, ¿no? Eso por supuesto que lo agotaba, ¿no? Vasconcelos decidió viajar a Yucatán, él era yucateco, y decidió viajar a Yucatán para conocer la experiencia de Salvador Alvarado y sobre todo la experiencia de Felipe Carrillo Puerto. Y en 1921 corrió para allá, en noviembre, ya había sido electo gobernador Felipe Carrillo Puerto, iba a tomar posesión hasta el 22, pero en 21 llega José Vasconcelos
pero llega con Diego Rivera. Y entonces Diego y Vasconcelos van a visitar a Felipe Carrillo Puerto. Obviamente que el ministro de Educación va a visitar al gobernador de Yucatán, al gobernador electo, claro, orientado por Obregón, ¿sí?, que apoyaba a Felipe Carrillo, ¿no? También lo apoyaba Calle. Pero al mismo tiempo que llega él, llega Diego Rivera. Diego Rivera coincidía ideológicamente con Felipe Carrillo. No coincidían ambos, no coincidían con José Vasconcelos, pero digamos, no solamente se toleraban, sino que se aceptaban. Acuérdense que José Vasconcelos desarrolla todo un planteamiento teórico, todo un planteamiento filosófico muy completo, muy elaborado, que es lo que le da consistencia a su pensamiento, ¿sí? Le da consistencia a su pensamiento. Para él, construir la nación mexicana era construir una nación donde el mestizaje proveía de una fortaleza enorme, y era lo que le denominaron la raza de bronce, ¿sí? Ese era su principio. Y bajo ese principio es el que como rector de la UNAM, en 1929, va a orientar a la UNAM en su ideario. Y ahí sale, de su filosofía, sale el lema aquel de por mi raza hablará el espíritu. Si no entiende uno el pensamiento de Vasconcelos, no entiende para nada ese lema de la UNAM. Pero cuando llegan allá a Yucatán, pues se encuentran con toda una efervescencia política. Están formado el Partido Socialista del Sureste, está formado la Organización de Mujeres, los sindicatos de campesinos y de obreros. Había poquitos obreros, pues, ¿no? Pero forman los sindicatos campesinos. Prácticamente con eso logran una enorme fuerza. Y si se fijan ahí, Felipe Carrillo Puerto nunca se hizo viejo. O sea, casi después de estar así como se presenta en este cuadro, ¿sí? Ese es posterior a su muerte. Felipe Carrillo Puerto muere joven. Este es Marte R. Gómez, pero un Marte R. Gómez ya viejito, pues, ¿no? Ya mayor, ¿sí? Ya casi. Y ese es Diego Rivera, pues, ¿no? De tal manera que tenemos esta conjunción de personajes muy interesante para ubicar a nuestro proceso de manera más clara. Al poco tiempo de que estuvieron por allá, ya se regresa Vasconcelos y Diego, se regresan juntos, se regresan juntos, y posteriormente regresa también Marte R. Gómez. Marte R. Gómez estaba ya en Yucatán, pero Marte estaba con otra tarea. Él, como ingeniero agrónomo, lo llamaron a que fuera a Yucatán a promover el reparto agrario, nada más. Quiere decir, a reforzar a Carrillo Puerto con el reparto agrario. Y era el delegado de las comisiones agrarias del gobierno federal, nada más. De tal manera que se da la conjunción de Marte R. Gómez con Diego Rivera, con Diego Rivera y con Carrillo Puerto. Con Carrillo Puerto, Diego Rivera ya había tenido relación, porque Diego Rivera y Marte R. Gómez se habían encontrado cuando Marte, como estudiante, había ido a Morelos, a las comisiones agrarias zapatistas. Y no casualmente, pero ahí estaba Felipe Carrillo Puerto también participando como parte del ejército zapatista. Él era el representante agrario de Zapata. Ahí aprendió del zapatismo. Y con esas ideas del zapatismo se las lleva en 1916-17 a Yucatán, y es lo que le da fortaleza ideológica a Felipe Carrillo Puerto. Se conocieron allá en Morelos y se volvieron a encontrar en Yucatán. Por eso les digo que parecería como que, qué casualidad, ¿no?, que andaban los dos en lo mismo. Pero bueno, las casualidades, podríamos decir, existen porque no podemos entender toda la trama de necesidades que hay detrás. Dentro de eso, la gran crítica de los pintores era en contra de una visión clasista del arte. Teníamos que desarrollar ahora la otra visión, la visión popular, la visión proletaria, la visión campesina. Y esa visión campesina va a desarrollarse con los otros artistas. Entonces ahí aparecen los llamados tres grandes, ¿no? Diego, Siqueiros y Orozco,
Siqueiros, Diego, Orozco y algunas de sus expresiones en murales. Pero hay más, ¿sí? Hay más, artistas. Por ejemplo, ¿sí tenemos la otra, por favor? Aquí volvemos a encontrar a Diego, ¿sí? En un ratito vamos a ver otros muchos autores. Este Diego, cuando le encomendaron pintar en la preparatoria, en el anfiteatro de la preparatoria de la UNAM, hizo uno de sus cuadros más espectaculares. Es el cuadro que le da la vuelta, que inicia su proceso de radicalización. Dice Juan Pablo de Pina, son sus años radicales. Y esos inician con ese mural. Ese mural se llama La Creación. Y ojo, hablar de la creación en términos de Diego es hablar de la creación del hombre nuevo, no de la creación divina, ¿sí? No de la creación divina, sino la creación humana, ¿sí? Y esa creación humana es una creación del hombre nuevo, de un hombre diferente, de un hombre comprometido, del hombre que... Y luego ese cuadro que aparece ahí, ¿no? Se llama La Creación. Tiene elementos muy destacados porque inmediatamente después de ese va a pintar el de la Secretaría de Educación Pública y va a pintar el de Chapín. Y entonces, muchas de las composiciones que se encuentran en esta creación, las vamos a encontrar por ejemplo, en el mural que está puesto en el hueco de la escalera del edificio principal, donde aparecen las musas, ¿sí? Aparecen 9 musas, ¿no? Y uno pensaría que las musas son, pues, las que organizan los museos, ¿no? Las cosas viejas. No. Las musas y los museos son los lugares donde está la inspiración, donde está el conocimiento. No es el lugar de las cosas viejas que ya no sirven, sino los lugares donde uno se recrea para poder encontrar nuevas cosas. Como lo que hacen los estos que guardan que conservan los carros alegóricos y los trajes, etcétera, en los carnavales. Lo que hacen es crear un museo, el Museo del Carnaval, donde está la musa del carnaval, ¿no? Entonces hicieron hizo esa obra, y esta obra le va a dar mucho sentido a su proyección más adelante. Entonces tenemos el mural de la preparatoria y tenemos los siguientes murales de Diego Rivera, ya su obra ya muchísimo más completa, donde se va expresando poco a poco un estilo muy definido, con temas muy precisos, con colores muy identificados. Uno puede ver un mural o una obra de Diego y decir, ese es de Diego, automáticamente. No necesitamos ser muy expertos en arte, etcétera, para encontrar los elementos que distinguen estas obras. Martí Gómez, siendo director de la escuela, fue el último director de la escuela en San Jacinto y el primer director de la escuela en Chapingo. Y siendo director ya de Chapingo, le encargó a Diego Rivera que pintara los murales, que empezara a pintar los murales, empezando por los de la capilla, y luego se extendió hacia el hueco de la escalera y veremos otros resultados de las obras de Diego en Chapingo. De tal manera que entender a Diego y no ubicarlo en Chapingo es prácticamente no entenderlo, ¿sí? Diego lo que hizo fue que tocó con su pincel a Chapingo y lo proyectó también en la dimensión artística a nivel mundial. Más adelante, si bien los murales de la Secretaría se pintaron entre 1923 y 1928, los de Chapingo se pintaron entre 1924 y 1927, son simultáneos. Y ahí hay un compromiso con la lucha agraria, obrera y popular. Ahí está identificado. Uno no puede pasar por esos murales sin identificar el sentido de la lucha agraria en nuestro país. Yo he dicho muchas veces que ir a darse una vuelta por la capilla es hacer la historia agraria del país, la mejor historia agraria del país, porque tenemos los mejores materiales didácticos, el mejor libro de texto.
ahí puesta en las paredes. Entonces, explicarnos esa historia con esos murales, no solamente es una cuestión bella, pues, ¿no? Que fortalece nuestro espíritu, nuestra alma, sino además nos enseña. Quisiera yo que pensáramos que adicionalmente a eso, tenemos lo que pintó enseguida en el edificio principal, en el vestíbulo de la entrada del edificio principal, ya hacia el patio interior, y luego el hueco de la escalera, ¿sí? Los que no conozcan estas obras, los invito a que se den una vuelta. Vamos, se los puedo mostrar aquí. De hecho, aquí están, ¿no? Aquí están. Ese de allá abajo es uno de los que llama el reparto agrario, ¿sí? Pero tenemos los murales aquí a nuestra disposición, ¿sí? A nuestra disposición. Cualquier rato podemos ir y meternos a esos lugares y conocerlos de manera directa, ¿sí? De tal manera que entonces tenemos estos murales del hueco de la escalera que son muy importantes para entender todo el pensamiento de Diego Rivera. Sin embargo, hay un elemento que constantemente se le cuestiona al trabajo de Diego, como muchas otras cosas también a otros creadores. Por ejemplo, que simplifica la confrontación de clases, ¿no? Vamos, uno entra, ve uno la puerta de la entrada de la capilla, y si ustedes han estado ahí, ven que dice de un lado, estos son los buenos que estarán siempre con Zapata, los que están a la izquierda, ¿no? A nuestra izquierda, parándonos frente a la puerta, y los que están a la derecha, estos son los malos, ¿no? Así parecería, digamos, podríamos decir, ay, qué simplón te viste, Diego, ¿no? Buenos y malos, ¿no? ¿Sí? Pero entenderlo en el pensamiento popular de esa manera es contundente, ¿no? Es contundente, ¿sí? A lo mejor uno quisiera decir, no, espérate, explícale por qué son los buenos, explícale por qué son los malos, pero ahí están reflejados en los gráficos de las puertas, por qué son los buenos, por qué son los malos, ¿no? Los buenos estarán siempre con Zapata, ¿no? Acuérdense de eso porque esa es nuestra marca, ¿no? Y entonces, sin embargo, todos estos lugares eran lugares privilegiados. ¿Por qué? Porque no había más salones que esos. Entonces los alumnos tenían que entrar y salir todos los días bajo esos murales. Bajaban por la escalera, cuidaban los murales. Ahora está cerrado y hay que pedir permiso para entrar. ¿Y por qué está cerrado? Porque algún baba pues llegó y grafiteó, ¿no? Le puso ahí fulanito ama perenganita, ¿no? No inventes, ¿no? Así como le puedes poner eso a una obra nacional, ¿no? A un tesoro nacional. Entonces por eso se cerró. Pero uno va ahí con la dirección del museo y pide la llave y te abren, te permiten ingresar, ¿no? Siempre y cuando lo haga uno. Eso es había un entusiasmo de los pintores, ¿sí? Miren, vean la puerta, ahí está la puerta, ¿sí? Es esta. Y de ese lado dice, los buenos estarán siempre con Zapata, y del lado derecho dice, estos son los malos, ¿no? ¿Sí? Es el clero, el ejército y los capitalistas, ¿no? En alianza. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. No es coincidencia. La nueva Escuela Nacional de Agricultura que se trasladó para acá, ya les decía hace rato, ¿no? Que se trasladó 3 veces, ¿no? Inauguró 3 veces, ¿no? Como las cosas. Es decir, tenemos 3 piñatas o 3 pasteles, 3 fechas de cumpleaños. 1921, ¿sí? En octubre de 1921, que no había nada que inaugurar, llegó Obregón y dijo, oigan, ¿y aquí qué hay que inaugurar? Pues es que mire, aquí van a estar los laboratorios y acá van a estar los salones y aquí, bueno, sí, pero eso todavía no está. Ya estará la comida, así era medio bromista Obregón, ¿no? ¿Ya estará la comida? Sí, ya está, inclusive te dicen cuál es el menú, ¿no? Por supuesto, barbacoa, pulque, cerveza, arroz, frijoles, mole, etcétera, ¿no? Ya no sigo diciéndoles porque nos va a dar hambre, nos va a dar hambre, ¿no? Pero entonces agarra y dice, ¿y ya estará la comida? Pregunta Obregón.
sí, sí, ya está, pues vamos a inaugurarla porque es lo único que hay que inaugurar ahorita, ¿no? Entonces, la siguiente inauguración se hizo en 1923, el 20 de noviembre, como ayer, cumplimos 100 años, ¿no? De esa segunda inauguración, y allá no vino Álvaro Obregón, vino Ramón P. de Negri, que era el secretario de Agricultura, pero tampoco hubo nada que inaugurar, o sea, no estaba terminado, ¿sí? Ustedes dicen los laboratorios no hubo hasta 1946, ¿no? ¿Sí? 1947. Y entonces se volvió a inaugurar el 1 de mayo de 1924. Ya volvió a regresar Obregón y ahora sí ya se inauguraron los salones y toda la chuncha y ya empezaron, ya estaban los cursos, ¿sí? Pero antes no estaban, ¿no? Por ejemplo, los dormitorios, ¿no? Decían, ¿y los dormitorios dónde los van a poner? Los dormitorios estaban donde, desde aquí se ve, donde es el edificio de irrigación, ahí junto a la campana. Ahí eran los dormitorios, en la planta baja y la planta alta y la planta baja. Ahí eran los dormitorios y el pedazo que está acá, que era el tinacal de la hacienda, donde se guardaba el pulque, ¿sí? Ese tinacal se convirtió en dormitorios para los estudiantes, ¿sí? Eran los lugares habilitados, ¿sí? Pero pues eran así medios improvisadísimos, ¿no? Ya tenemos a la Escuela Nacional de Agricultura entonces en Chapingo, con esas 3 fechas, ¿no? Describimos las 3 fechas y decimos que las cosas que valen la pena se inauguran por lo menos 3 veces, ¿no? Sí, por lo menos 3 veces. Entonces aquí inauguramos 3 veces, ¿no? Igual es con la ley que crea la UACH, que hay 2 leyes que crean la UACH, igual es que así con el decreto de Santana de inauguración de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, que tenemos 2 fechas, en fin, ¿no? Para todo somos pródigos en fechas, ¿no? Para conmemorar, podemos hacer varias fiestas, pues, ¿no? Ya ve cómo somos los chapingueros medios fiesteros, ¿no? ¿Sí? De tal manera que entonces la Escuela Nacional de Agricultura ya se traslada a Chapingo. Ahí está, en esta foto de aquí abajo, ahí está Obregón en la parte superior del edificio principal. Están en el patio, bueno, sí, ya será hasta los años 60, pues, ¿no? El patio de honor y el comedor, pero ¿quiénes trabajaban las tierras? Pues los antiguos peones, ¿sí? Y bueno, los antiguos peones, pero ya no los trabajaban como peones, ahora los trabajaban como medieros, es decir, mitad y mitad, ¿no? Mitad para la escuela, mitad para el productor, para el trabajador. Pero lo primero que se hizo, lo primerito que se hizo, una vez que llegaron los agraristas a la escuela, fue destruir todas las casas de los peones acasillados que estaban aquí atrás de Zootecnia, hacia aquel lado del periférico. Porque eran casitas más o menos como de 2 metros de largo, por 1,5 metros de alto, por 1,5 metros de ancho. Y ese cuadrito era la casa de una familia campesina, de una familia de un peón. Ahí era su casa, su comedor, su cocina, su dormitorio, todo ahí, en ese pedacito. Esos eran los peones acasillados. Y era una cuestión tremenda porque eran los peones trabajadores por deudas, ¿no? Acuérdense aquella canción del Barzón, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hicieron los agraristas cuando llegaron? Desbarataron esa ignominia inmediatamente, ¿sí? Tronaron, y bueno, ¿y dónde va la gente? ¿Dónde van los peones? Ah, pues entonces construyeron unas casas especialmente para los peones. Algunos de ellos son los que vivieron la primera fase en el pueblo cooperativo, ¿sí? Entonces, ya tenemos las comisiones agrarias, ya tenemos una situación, y la presencia de Marta R. Gómez va a ser, sí, inmediata. Pero en 1924 a Marta R. Gómez lo destituyen. Bueno, digo, para que vean que la tradición se mantiene, ¿no? ¿Sí? Se hace un movimiento estudiantil y lo quitan de director, ¿sí? Lo quitan de director. Y cuando lo quitan de director, a los 6 meses los alumnos que lo habían promovido en la destitución dicen, ¿por qué quitamos al mejor director que hemos tenido? Porque vieron a los que llegaron enseguida, ¿no? ¿Sí? Entonces dijeron, pucha, nos hubiéramos quedado con el que salió. Marta ya tenía una identificación agrarista,
desde joven, pues, ¿no? Y eso lo marcó toda su vida, con altibajos ideológicos, etcétera, al final era el representante de una empresa de bombas hidráulicas, Worthington de México, ¿no? Vendía las bombas, pero también las obsequiaba a los ejidos. De tal manera que entonces mantenía una presencia que venía de las comisiones agrarias. Y estas comisiones agrarias, la siguiente, prácticamente teníamos a los agrónomos integrados. Ese es el periodo en el que Marta R. Gómez estuvo vinculado a las comisiones agrarias en Morelos. Pues, ¿no? Los estudiantes se integraban, y si viéramos la foto completa, veríamos que está el teodolito y los estadales con el reparto de tierras. Pero eso lo pueden ver ustedes en el mural que está en el hueco de la escalera, que se llama el reparto agrario, donde aparecen los agrónomos entregando las tierras junto con los maestros normalistas, ¿no? Ahí aparece el maestro normalista, que era el que organizaba las comunidades campesinas, los agrónomos repartían la tierra, pero el protagonista más importante de ese proceso eran los propios campesinos. No se nos puede olvidar, no podemos sustituir a los campesinos por sus hijos o por los profesionistas o por los hijos que fueron profesionistas. Se hizo ese proceso y con el tiempo Marta R. Gómez se convirtió en maestro y director de la escuela, pero ocupó muchos cargos. Marta R. Gómez fíjense algunos. En el gobierno de Tamaulipas ocupó cargos como gestor agrario, etc. Pero también fue promotor y funcionario del Banco Nacional de Crédito Agropecuario de 1928. Fue secretario de Hacienda, fue 2 veces secretario de Agricultura, fue diputado local y federal, fue embajador en países de Europa, gobernador de Tamaulipas, entre muchos otros cargos públicos. Entre otros era presidente vitalicio del Comité Olímpico Mexicano. Digo, uno diría, ¿y él por qué? Bueno, quién sabe, pero él era el presidente vitalicio hasta que murió. Siguió siendo presidente Impulsó y se comprometió con la organización deportiva. Ya, a pesar de que ya no era director, siguió atento a Chapingo. Fue, como por decirlo, el ángel protector de Chapingo hasta 1973 y de todo el gremio agronómico. Entonces, impulsó la formación de los laboratorios, las aulas, las bibliotecas. La biblioteca central es de su inspiración. Las prácticas de campo en los campos agrícolas experimentales, en diferentes regiones del país. Prácticamente Marta R. Gómez estuvo presente. Hay una serie de obras de Marta R. Gómez que podíamos apreciar la obra escrita de Marta R. Gómez, amplia, son alrededor de unos 40 libros que tenemos en la Biblioteca Central. Muchos de ellos fueron publicados por el Colegio de Posgraduados de la Escuela Nacional de Agricultura, todavía no estaban separados, se publicaron y vean nada más quién fue el que se encargó de editar todos esos libros. Uno de los promotores de su destitución en 1924, Ramón Fernández y Fernández, ¿no? Él se hizo martegomista, pues, ¿no? Así, después de 1924 dijo, ¿qué hicimos? Y se dedicó a seguir y apoyar a su maestro, ¿sí? Hasta su muerte, hasta después de su muerte. Sin embargo, Marta tuvo una relación muy estrecha con Diego desde 1923, pero después de que se hicieron los murales, él siguió con la relación con los artistas. Por ejemplo, ¿en qué se relacionaba? Se relacionaba, por ejemplo, en que los artistas muchas veces no tenían para comer, ya no tenían dinero, entonces llegaban y no lograban vender sus cuadros. Entonces llegaban con Marta y le decían, cómprame mi cuadro. Y Marta, si tenía el dinero, se los compraba. No les regateaba, eso era lo interesante. No les regateaba los precios, se los pagaba. A veces los pagaba en plazos, pero les daba, ¿no? De tal manera que fue haciéndose un acervo enorme de pinturas que a su muerte se vendieron, se entregaron. Se hizo un donativo al Museo de Arte por 5 millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le dieron? Uno diría, oye, pero se sacó. Sí, pero era una parte de lo que valía esa cosa, pues, ¿no? Del valor comercial de las obras, pues, ¿no? Sí. Pero tuvo una relación a partir de eso con los artistas muy cercana.
los artistas lo reconocían como uno de sus mecenas, pues, ¿no? De sus apoyadores, de sus promotores. Y porque cuando él no lo podía comprar, los mandaba con otro funcionario a que se los comprara, pues, ¿no? A que se estableciera la venta, pues, ¿no? Y se pudieran apoyar. Pero sobre todo tuvo una relación estrecha con Diego y más adelante con Frida, ¿sí? Con Lupe Marín era más difícil porque Lupe Marín tenía un genio al revésado, pues, ¿no? Era muy difícil poder tener una amistad así. Te lo cuenta el mismo Diego y te lo cuenta Marta Rebón, ¿no? Diego tiene un libro que se publicó recientemente, que se llama Diego y sus mujeres, ¿no? Y entonces, donde Diego narra la relación con sus dos esposas y con las otras muchachas con las que trabajó de manera conjunta diferentes actividades. Poquitas. Sí, en diferentes actividades. Pero entonces tenemos a Diego, pero Diego, acuérdense ustedes, había transitado un proceso muy intenso y que inclusive lo corrieron del sindicato, y más adelante él era miembro de la dirección del Partido Comunista Mexicano, un partido que estaba apenas surgiendo, pero entonces también renunció al partido, no lo corrieron, él renunció al partido. Más adelante lo invitaron y lo volvieron, ahora sí lo corrieron por andar de trotskista, como vamos a ver en una de las fotos. Entonces aquí tenemos a Diego el comunista, aquí está Diego Rivera con León Trotsky en Coyoacán, ahí está en una movilización. Ustedes se fijan que Diego, que está de sombrero, tiene su mano en el hombro de esa mujer que levanta el puño, que no es otra más que Frida Kahlo, ¿sí? Entonces tenemos a Diego, otra vez los grandes, pues no, Siqueiros sí era comunista, Diego siempre fue un comunista muy integrado al partido, Diego tuvo salidas y Orozco nunca fue del Partido Comunista. No, cuando le invitaron, así como que coqueteó un poquito, pero luego agarró y dijo, no, yo no soy de partido, no me meto en eso, mejor yo sigo pintando. Y de este lado, pues son las movilizaciones ese es el sindicato de pintores, ¿no? Donde ya aparecen ahí las primeras expresiones políticas. Imagínense a Diego que llegaba a la escuela, caminaba por la calzada principal, y ¿quiénes lo veían? A diferencia de lo que les ocurría en la prepa de la UNAM, que los alumnos lo molestaban, a veces les manchaban los murales, etcétera. Acá no tan solo primero algunos lo veían con recelo, porque estaba pintando cosas de comunismo, ¿no? ¿Sí? Y criticaba la religión. Pero no solo, algunos lo veían con extrañez, así como, ¿quién va ahí, no? Y otros lo veían inclusive con simpatía, ¿no? Es Diego, ¿no? Y lo saludaban. Y luego Diego no solamente hacía eso, sino que luego, pues están pintando y está la gente viéndolos ahí pintar, ¿no? Vamos, no es como la pintura de Caballete que te encierras en tu cuadro, en tu estudio y estás pintando ahí solito, ¿no? Sino que aquí lo estás haciendo al aire libre. Entonces están pasando los alumnos y ellos están viendo la pintura, están pasando los maestros, los trabajadores, y entonces lo están viendo y se quedan viendo a ver cómo lo están haciendo, etcétera, ¿no? Y entonces, pues algunos empiezan a saludarse, buenos días, etcétera, ¿no? Y algunos trabajadores de Diego, de la gente del colectivo que trabaja con Diego, eran muy, ¿cómo les diré? Como muy dados, con mucho don de gente, ¿no? Y entonces platicaban con los estudiantes, con los profesores, sobre todo con los trabajadores, porque Diego lo que hacía era de que no tenía modelos, ¿cómo les llamaría? Profesionales o casi profesionales. Por ahí sí tuvo alguna modelo profesional, o casi profesional, pero fundamentalmente lo que eran los modelos eran la gente que andaba por ahí. Entonces él seleccionaba a este niño, ponte ahí, agarra. Son los cuadros que tenemos ahí, es la gente que vivía en ese tiempo, estaba cercana aquí en la escuela. Entonces seleccionaban entre los trabajadores y sus familiares a los modelos para sus pinturas. Hay una foto donde está Diego en los andamios, porque luego por andar de matado ahí entre la prepa, entre la Secretaría y Chapingo,
no comía y no dormía bien, bueno, y entonces se mareaba estando ahí en el andamio y un día se cayó, ¿no? Y todo el mundo se sorprendió, ¿no? A veces, sí, pues ellos dormían ahí allí donde estaban sus pinturas, ahí se dormían, ¿sí? No se iban, pues, no se quedaban hasta donde aguantaban y ahí se quedaban a dormir. Y cuando estaban ya en eso, ahí comían. Y entonces muchas veces estaban comiendo y pasaba la gente y les invitaban, ¿no? Y luego la gente les traía de comer, los estudiantes, los profesores, los trabajadores les traían de comer. Quiere decir que el intercambio ya era un intercambio más estrecho. Eso lo narra sobre todo Marte Regómez en su correspondencia y en sus memorias, ¿no? Entonces saludar a los artistas era un gusto, se convirtieron en parte del paisaje de la escuela. De tal manera que la obra monumental que se había creado en el edificio principal, en la capilla, también tuvo su correlato en el acta de inauguración de cursos de 1923, que está puesta ahí en el edificio principal. La pueden uno encontrar en el Google, ¿no? En el Internet, etcétera, en el libro de Chapingo hace 50 años, de Ramón Fernández, etcétera, ¿no? Pero lo más hermoso es irla a leer del original. Esa es la parte más hermosa. Y aprenderse alguno de sus párrafos, ¿no? La madre no tiene dueño, la tierra no tiene dueño, es la madre generosa que nos brinda con sus, ¿no? Estas cosas uno se las puede aprender de memoria y recitarlas una y otra vez, porque esa acta es un poema y es al mismo tiempo un tratado de filosofía agraria, de filosofía, ¿sí? Entonces, con tenemos aquí no se ve para que lo vayan a ver ahí, ¿no? No solamente hizo esas obras, también decoró el Partenón, que es este edificio que está aquí enfrente, ¿sí? Este edificio que está aquí enfrente, ese es el edificio. Esas obras de allá arriba, ¿eran los frisos, Miguel? ¿Esos son los frisos, Miguel Ángel? ¿Frisos? Ese triángulo que está allá arriba. Y luego por acá hay otros donde está la hena, una hoz, un martillo y unas estrellas, ¿no? Y entonces uno dice, pues, no perdía la cruz de su parroquia. Diego Rivera constantemente hacía alusión a los símbolos comunistas. Pero no solo, sino también diseñó y supervisó la construcción de la obra que está puesta en el pueblo cooperativo, que es el primer pueblo que está en una glorieta, ¿sí? Y los grabados es obra de Diego Rivera, ¿sí? No solamente fueron los murales, sino el Partenón, pero no solo fue solamente esa presencia, sino que en mayo de 1946 todavía estaba Marte Regómez de secretario y yo iba para afuera, salía en 46. Los pintores decidieron hacerle un homenaje a Diego Rivera. Y entonces en el homenaje, a Marte, perdón, sí, a Marte Regómez le hicieron, los que organizaron el homenaje fueron Diego y Frida. Entonces ya convocaron a los pintores, todos los pintores dijeron, sí, vamos. Pero era pie con maña, porque entonces llegó Marte Regómez con unas tablitas, ¿sí? Más o menos del tamaño de tamaño carta, pues, ¿no? ¿Sí? Y con un folder, un sobre, y les entregó el sobre con la tablita y les dijo, quisiera que pintaran al director que está puesto en la fotografía. Y ya lo fueron seleccionando y ya cada quien eligió el suyo. Hicieron la primera parte en 1946 de los directores de la Escuela Nacional de Agricultura, ¿sí? Los directores de la escuela. Bueno, este es el evento donde se hizo. Estaba Frida con Diego, aquí está Diego, pero ya está Marta Regómez y su esposa, su segunda esposa, la primera había muerto, ¿sí? De manera joven. Entonces la señora Hilda, ¿sí? Hilda de Gómez y Diego, y en la parte de allá, más a la izquierda, está, más de aquel lado, está Frida, ¿sí? Está Frida ahí sentada. Pero entonces es el homenaje, está todas las mesas, ¿no? Y entonces a cada uno le van dando su tablita con su folder, ¿no? Con su sobre. Y todo el mundo lo acepta.
y ponen las fechas para cuando lo van a entregar. Y de esa manera se creó la sala de directores, que está puesta en el edificio principal, junto en el anexo de la oficina del rector. ¿Sí? Durante mucho tiempo esa sala de directores fue la sala del consejo directivo, lo que es actualmente el consejo universitario, el consejo directivo de la Escuela Nacional de Agricultura. Pero entonces allí los artistas hicieron ese evento y miren, vean nomás la cantidad de artistas, ¿no? Les voy a leer unos cuantos. Juan Cisneros, Gustavo Montoya, Ignacio Rosas, José Clemente Orozco, Manuel Rodríguez Lozano, José Reyes Mesa, Rafael Uribe, Javier Guerrero, Feliciano Peña, Juan de María Pacheco, Luis Covarrubias, Juan O'Gorman, Celia Calderón, José Chávez Morado, María Izquierdo, Juan de Negri, Roberto Montenegro, Orozco, Siqueiros, el doctor Atl, muchos otros. Con ellos se formó esa galería de directores que está ahí puesta, y al decir de una distinguida profesora que hace ese estudio, dice esta profesora que esa es una verdadera muestra, la muestra más importante que tenemos en el país de lo que es la plástica, el Salón de la Plástica Mexicana hacia la mitad del siglo XX. ¿Sí? Es una obra enorme, una riqueza enorme. Si uno de los cuadros es valioso, juntos es un valor súper multiplicado. Entonces, pues bueno, Diego y Marte se acercaron, construyeron esta parte de la universidad, tuvieron una relación fecunda, le fueron dando sentido e identidad a nuestra escuela y ahora a nuestra universidad, y finalmente eso quedó plasmado desde 1923 en el acta que crea la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo, que termina con ese lema, con el lema de nosotros, a diferencia de ese de por mi raza hablaré el espíritu de la UNAM. Bueno, a mí me gusta más, por ejemplo, el del Politécnico, ¿no? Que dice la técnica al servicio de la patria, ¿no? Sencillito y al grano, ¿no? ¿Sí? No me gusta, por ejemplo, el de la Universidad de Sinaloa, que dice sursum versus. El que no sabe latín no lo entiende, ¿no? ¿Sí? Quiere decir contra la ignorancia. Pero me gusta mucho el de la universidad, pese a su sentido machista y antiecologista, ¿no? Pero aquí se enseña la explotación de la tierra, no la del hombre. No puede haber, en 1923, hace 100 años, eso era toda una declaración de agrarismo, toda una declaración política, ¿sí? Y eso lo asume la Escuela Nacional de Agricultura, y bueno, pues nuestros maestros fundadores y constructores, en los que destacan Marte y Diego Rivera. Muchas gracias.